Ilustrísimo Francisco Santolaya, decano del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, doña Vicenta Esteve, vicedecana primera de la Junta de Gobierno, profesor Enrique Chuburúa, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco, colegiados, colegiadas, amigos todos, muy buenas tardes. Hoy, día 27 de junio de 2013, celebramos el acto de acogida colegial que organiza el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y al que hemos convocado las últimas altas colegiales efectuadas para hacerles entrega de la insignia prerepresentativa y de la acreditación personalizada, así como para informaros de todos los temas relevantes y de interés que os puedan interesar y de aspectos relacionados con nuestra profesión. Sin más dilación, toma la palabra el ilustrísimo Francisco Santolaya, decano del Colegio Oficial de Psicólogos. Gracias, Óscar. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta que es vuestra casa. A partir de estos momentos, también darle la bienvenida a los miembros del máster de terapia de conducta, que también han tenido interés en estar aquí con todos nosotros. Estaba comentando que bienvenidos a esta que es vuestra casa. Cuando estaba pensando qué comentaros, estaba pensando lo que yo sentí por primera vez cuando me colegié. Y entonces me estaba recordando que Aristóteles decía que el hombre es un animal político, ¿no? Y realmente cuando uno va pensando, cada vez que se empieza una etapa en la evolución de la persona, una etapa en el ámbito social, es como si hubiera una especie de bautizo, por decirlo de alguna manera, o de renacimiento. Eso pasa cuando pues, uno entra en el contexto familiar, cuando uno entra o sale de la universidad, y obviamente ocurre también cuando se empieza lo que es la vida laboral. Si hay una característica que diferencia en España aquellas profesiones que conforme pasa el tiempo tienen un carácter más permanente, más fuerte y son más reconocidas y más respetadas a nivel social, es el tema de la colegiación. Hay una diferenciación muy importante en aquellas profesiones que tienen un colegio que respalda al colegiado y aquellas otras profesiones que pueden tener asociaciones pero que realmente no hay una entidad, una corporación de derecho público que apoya las acciones de los colegiados. Obviamente las funciones del colegio son muy diversas. Luego lo que es la vicepresidenta del colegio os comentará algo de las actividades que realiza el colegio, pero a mí me gustaría resaltar tres ámbitos de funcionamiento del colegio como palabras de bienvenida que son importantes. Una de las cosas que hace el colegio indiscutiblemente es estar al servicio de lo que son los ciudadanos. Es decir, una función muy importante que diferencia a los colegios más modernos, más democráticos, más actuales, es que la preocupación que tiene el colegio es que de alguna manera haya una protección del ciudadano o del usuario, por decirlo de alguna manera, que tiene una interacción directa con los que son los colegiados, en este caso con los psicólogos. El otro elemento distintivo, obviamente, es la protección de lo que es el colegiado individual. Y en ese sentido, pues hay una serie de servicios que realmente podéis contar con ellos y que os permite tener una defensa o un asesoramiento en un momento determinado a lo largo de la vida colegial. De hecho, uno de los programas que están desarrollando y que el año que viene estará en pleno desarrollo, que es el proyecto Galatea, en el cual aquellas personas que tengan interés en tener una formación específica o tener un asesoramiento durante algunas sesiones con personas de reconocido prestigio lo pueden tener. Y la tercera línea, que yo creo que es muy importante, la tercera columna del funcionamiento de nuestro colegio, obviamente es la defensa de la profesión. Algunas veces pueden chocar intereses individuales de los colegiados o de algún colegiado con lo que son los intereses de la profesión. Y ahí el colegio no solamente media, sino que lo que sí que logra de alguna manera a la larga es conseguir que realmente la profesión tenga cada vez más fuerza. De hecho, estaba hablando con el profesor Chuburúa hace unos momentos que desde hace unos meses nosotros siempre hemos estado luchando porque la profesión tenga un reconocimiento en el ámbito sanitario. Desde hace unos meses, digamos que el Ministerio de Sanidad ha abierto las puertas, después de más de 10 años de estar ahí insistiendo, y prácticamente en todos los grupos de trabajo que tiene el Ministerio, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades raras, todo el tema de recursos humanos, está contando con nuestra profesión para aportar ideas que, por cierto, son buenas ideas, porque una de las cosas que comentan en los grupos es que tenemos una visión diferente
de lo que aportan nuestros profesionales, como los médicos o como los farmacéuticos, pero que aparte somos mucho más creativos a la hora de resolver conflictos y resolver problemas, ¿no? Y eso realmente está muy bien. No quisiera extenderme nada más, comentaros que el colegio tiene un interés especial en la inserción laboral. O sea, estamos desarrollando planes para, a pesar de la crisis que hay y que afecta a España y a toda Europa, estamos haciendo planes tanto de formación como de inserción laboral. Y esto abarca desde todo el tema del ámbito de trabajo, la formación en la ISO, el coaching, etcétera, etcétera, como el ámbito de salud o educativa. Por ejemplo, estamos trabajando directamente también con el Ministerio de Educación para ver cómo se posibilita la inserción, una inserción mayor de los psicólogos de la educación. Solamente deciros esto, pasar la palabra a Vicenta Esteve, que es la vicedecana del colegio, para que os hable un poquito más de lo que es el desarrollo del propio colegio. Nada, bienvenidos, que sepáis que estáis en vuestra casa y que en concreto pues bueno, las puertas de mi despacho las tenéis abiertas para cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que queráis. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Daros la bienvenida al colegio. Algunos nos habremos visto a lo mejor por el departamento de formación. Yo estoy habitualmente en el departamento de formación, estoy aquí en la calle Alberique. Llevo lo que es toda la parte de formación y también la unidad de atención al colegiado. El centro de Alberique tiene, en cuanto a lo que es formación, tiene 3 personas trabajando que las conoceréis posiblemente porque ya habréis venido a los cursos. La responsable es María Ángeles, y cualquier duda que vosotros tengáis sobre alguna beca que queráis pedir, sobre algún curso que queráis hacer, sobre cualquier cosa a nivel formativo, la podéis dirigir a ella, que ella directamente me la dice a mí y yo me pongo en contacto con vosotros directamente. Por otra parte, la otra parte que está aquí en la calle Alberique es la unidad de atención al colegiado. Hay una persona que se llama Marta Cubas, que yo también tengo trato directo todos los días con ella. Cualquier necesidad, lo que necesitéis de unidad de atención al colegiado, información, ella me la transmite a mí en el día también y yo me pongo en contacto con vosotros o os atiendo mediante una entrevista para cualquier cosa que necesitéis. Comentaros que por el mero hecho de haber venido hoy aquí a recoger pues vuestra insignia y vuestro certificado y por ser nuevos colegiados, pues vais a tener un curso de ética y de deontología que es gratuito para todos vosotros. Está previsto que ese curso de deontología se realice en el mes de septiembre. Lo digo porque a la semana que viene posiblemente ya estará esa información. Si vosotros veis que en una semana más o menos no está, pues llamáis y María Ángeles o Beatriz o Rafa os dicen cómo podéis acceder o mediante la página web podéis ver cuándo se va a formalizar y desde luego apuntaros. Es un curso que vale la pena, en el cual una persona que es experta en deontología pues os va a explicar un poquito cuáles son las cosas que nosotros éticamente tenemos que realizar cuando hacemos un informe o cuando atendemos a un paciente, y sobre todo os va a servir para aclarar aquellas dudas que tengáis, porque a lo mejor lleváis poquito tiempo trabajando o ya lleváis mucho tiempo y seguís teniendo dudas y se pueden preguntar a este experto. Otra parte que quería comentaros, y no me voy a extender más, es que me gustaría que hubiera estado aquí Manolo Peretó. Manolo Peretó lo conoceréis por las redes y por los medios. Es el responsable del Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías. Entonces, él tiene 2 personas trabajando. Elena, que la tenéis aquí en primera fila, que es la responsable de nuestro Departamento de Nuevas Tecnologías, y la periodista que tenemos por ahí dando vueltas también. Entonces, ellos me han dicho que os explicara un poquito lo que es este departamento. Nosotros, bueno, yo soy un poquito, yo me apaño muy poco con las nuevas tecnologías, ¿vale? Con lo cual a lo mejor me explico y no me acabo de explicar muy bien, pero no hay ningún problema porque Elena luego os lo va a explicar. Bueno, tenemos un proyecto que lo que queremos es que sea un proyecto innovador, que sea sencillo y que sea accesible para todos los colegiados. Tenemos perfiles en Facebook y en Twitter que en base a esas preguntas, yo muchas veces, Elena, por la mañana nada más abrir el ordenador tengo Vicenta que me preguntan que no sé qué, no sé cuántos, ¿qué respondo? Quiero decir, las preguntas se responden al momento.
al momento o al día siguiente. Pero bueno, intentamos dar solución a todas aquellas dudas que vosotros tengáis y atender todas vuestras necesidades, incluso también vuestras ideas y vuestras inquietudes. Por otra parte, este servicio que tenemos de nuevas tecnologías, pues como os he dicho, es para conocer muy bien lo que son vuestros intereses. Yo no me voy a extender más, solamente os pido que nos sigáis. Aquellas personas que tengan perfil de Facebook o de Twitter, pues lo pueden comentar a Elena o mandar un correo electrónico y en fin, si todo lo que sea ese tipo de información, pues ella directamente os la hará llegar. Agradecer que estéis aquí en este acto. Yo, como también hago referencia a lo que ha dicho el decano, cuando yo me colegié, pues la verdad es que me dio mucha ilusión y tenemos una carrera que es muy bonita. Estamos en muchos sitios. Hace un momento estaba comentando nuestro decano al profesor Echeburúa en la cantidad de sitios que estamos. Estamos en muchos sitios y cada vez el rol profesional del psicólogo es más importante y cada vez nos necesitan más. Yo ayer estuve en una reunión y la defensora del pueblo dijo que nosotros, que el Colegio de Psicólogos, y eso es importante porque ha sido Paco el que ha hecho que estemos ahí como decano, como presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, dijo que estábamos, dice, aquí en esta mesa están los 3 colegios más importantes a nivel estatal. Dijo el Colegio de Médicos, el Colegio de Abogados y el Colegio de Psicólogos. Yo creo que eso es importante, creo que la figura del defensor del pueblo tiene que saber que estamos ahí y nos requieren la ayuda en todos los sitios. En muchos ministerios estamos participando, si seguís en nuestras redes estamos participando en muchas cosas. Y bueno, todo eso es labor que tenemos nosotros que hacer, nosotros que ya estamos en ello y vosotros que vais a empezar. Enhorabuena a todos por estar aquí y muchas gracias. Antes de dar paso a la conferencia, que sinceramente desde mi punto de vista es un privilegio tener aquí a profesor Echeburúa, sí que aprovecho para autopresentarme. Soy el secretario del Colegio de Psicólogos y también para comentaros que en la calle Condolocao cualquier gestión administrativa que necesitéis, que al final pues bueno es también importante porque muchos certificados, mucha gestión, muchos procesos administrativos, pues bueno, que estamos a vuestra disposición y que por supuesto podéis contar en cualquier momento en la calle Condolocao conmigo, con Lidia, todo el personal que estamos ahí trabajando para todos nosotros, para vosotros y para vosotras. Y sí que aprovechar también, dentro de las actividades que ha comentado nuestro decano, lo digo porque queda muy poquito tiempo de plazo y a lo mejor pues no lo conocéis, el colegio ha sido pionero en la puesta en marcha como colegio profesional de una cátedra de investigación y desarrollo aplicado, que el objetivo de esta cátedra es recoger las inquietudes, la investigación de los colegiados, por supuesto, no teniendo o no en paralelo a lo que hacen la investigación en las universidades, que por supuesto tienen una metodología y una forma de actuar distinta, pero sí que desde el colegio se ha visto interesante e importante para los colegiados que se puedan compartir experiencias y conocimientos y transferencia de ese conocimiento a través de una cátedra con las actuaciones y trabajos que se van realizando. Lo digo porque muchos colegiados hacen cosas muy interesantes, que el hecho de que no exista un órgano que converja y que realmente centrifugue ese conocimiento al resto de colegiados, pues es una verdadera pena. Y aquí, pues, impulsado por nuestro decano esa cátedra, pues se ha puesto en marcha este organismo que os recomiendo que echéis un vistazo a la página web, porque finaliza el plazo el 26 de julio para esta edición y hay premios hasta 3.000 euros, que por tanto es un empuje muy importante y seguro que alguno de vosotros y vosotras pues tiene ideas o proyectos que podéis presentar. Tenéis toda la información en la web. Sin más dilación y con el privilegio de contar hoy con el profesor doctor Enrique Echeburúa. El profesor Echeburúa es catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco, miembro fundador del Instituto Vasco de Criminología, ha formado parte asimismo desde su constitución del Consejo Asesor del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, ha sido profesor invitado, destacar únicamente, aunque ha estado en otras universidades, en Calgary, en Quebec, en Canadá, es autor de 32 libros,
destacando, por no mencionar evidentemente todos, pero algunos de ellos muy importantes, como personalidades violentas, manual de violencia familiar, celos en pareja, abuso del alcohol, predicción del riesgo de homicidio y de violencia grave en la relación de pareja, ¿por qué víctima es femenina y agresor masculino? Ha realizado más de 390 trabajos en libros y revistas científicas. Sus líneas actuales de investigación se centran en la violencia familiar, las agresiones sexuales y el juego patológico, así como los trastornos mentales graves y la psicología clínica forense. Finalmente destacar, quizás fuera de este protocolo, pues que yo creo que todos los psicólogos y psicólogas hemos tenido manuales de referencia de nuestra carrera, estudiando aspectos muy importantes de la psicología al profesor Echuburu, y por lo tanto yo creo que es un verdadero privilegio tenerlo hoy, concretamente, en la conferencia Psicología Clínica basada en la evidencia, realidad actual y retos de futuro. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tus amables palabras, muchas gracias al colegio por haberme invitado y darme la oportunidad de venir por primera vez a este colegio. A Valencia vengo con cierta regularidad, pero a este colegio es la primera ocasión en que tenía y me encuentro siempre muy satisfecho de estar aquí. Bueno, primero porque este colegio realmente es un colegio muy dinámico y muy vivo, que despliega realmente muchas actividades, porque dentro de esta comunidad hay universidades muy potentes en el ámbito de la psicología en concreto. Y por otra parte, pues me agrada mucho estar en un acto, es la primera vez que estoy, no solo en Valencia, sino en cualquier otro sitio, de un acto de recepción de psicólogos, de colegiados, de psicólogos colegiados. Y digo que me agrada porque realmente, pues quienes llevamos muchos años en la profesión, pues nos sirve esto para reflexionar un poco lo que hemos hecho desde el principio hasta ahora y los retos que tenemos, y entonces el pasar el testigo a personas que se incorporan, a personas como todos vosotros, que se incorporan ahora, digo, a la colegiación, al margen de que algunos ya tengáis alguna experiencia profesional, pues me parece que es un reto apasionante. O sea, no todo es un jardín de rosas. La psicología es una profesión muy atractiva, pero muy compleja también, muy compleja de institucionalizarse, de adquirir su cuerpo específico en la sociedad y especialmente, pues digamos, de asumir los nuevos retos, porque gran parte de lo que se dedican ahora los psicólogos en la profesión pues tiene poco que ver con lo que yo he estudiado en la carrera y con lo que dicen muchos de los libros de texto que hay, porque se van quedando antiguos rápidamente en la medida en que tenemos nuevas demandas, nuevos retos, y en la medida en que nos debemos a la sociedad y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pues es un reto muy importante. Por tanto, creo que si de alguna cosa podía sacar como conclusión antes de entrar en el tema que voy a desarrollar, es que hay una necesidad permanente, por una parte, de tener las antenas desplegadas para saber en cada momento qué es lo que la sociedad demanda de nosotros, y en segundo lugar, una disposición para estar trabajando continuamente. Hay una formación que es inacabada, terminar la carrera, terminar el doctorado, ser titular, llegar a una cátedra como he podido llegar yo, no son metas finales. Si una persona quiere estar al corriente del avance, digamos, del conocimiento y de la aplicación de ese conocimiento para la mejora de la sociedad, es algo que nos obliga a todos a un reto, digamos, de formación permanente entre todos nosotros. Yo, por tanto, realmente os doy la bienvenida en este sentido al colegio y os animo a que asumáis los retos que plantea esta profesión pues con el máximo de ilusión y de entrega. Bueno, dicho esto, cuando me propusieron desarrollar un tema y en el marco de que se trataba de este acto de recepción de colegiados, por tanto de personas que en principio se incorporan a la profesión, quise elegir el tema de la psicología clínica, digamos, basada en la evidencia, porque este es un tema que hoy en día está en boga. Debo decir que ya el mismo título, a pesar de que se dice mucho, pues está mal planteado, es una mala traducción del inglés. En realidad habría que decir psicología clínica basada en las pruebas, porque evidence en inglés no quiere decir evidencia, sino quiere decir pruebas, ¿no? Es un false friend que dicen los ingleses, ¿no? Entonces quiero decir, y es muy distinto hablar de evidencia a hablar de pruebas. Entonces cuando lo que estamos aquí desarrollando, lo que yo voy a tocar ahora sobre terapias psicológicas eficaces, lo que se refiere es en relación con las pruebas empíricas que tenemos en este momento, que como todo es provisional, está sujeto a nuevos cambios y a nuevos desarrollos. Pero en cualquier caso parece que conviene reflexionar, no todo vale, digamos, en el campo de la acción psicológica, no todo es igual de eficaz, no todo es inespecífico,
sino que realmente tenemos que reflexionar acerca de nuestra praxis profesional, y mucho más si esa praxis profesional se desarrolla en centros públicos, me refiero a que estén sufragados con los impuestos de todos los ciudadanos. Bueno, en los últimos años o en las últimas décadas ha habido 3 avances importantes desde mi punto de vista en el campo de los trastornos mentales. Uno de ellos ha sido la comprensión de las bases biológicas de muchos cuadros clínicos, al hilo también del desarrollo de una tecnología que hoy permite pues, conocer el cerebro con mucho más detalle, me refiero como la resonancia magnética, la tomografía actual computarizada, etcétera, que permiten realmente tener un conocimiento, digamos, por así decirlo, del cerebro y en algunos casos de las alteraciones de enfermedades mentales que están ahí presentes, pues muchísimo mayor de lo que se conocía hace 2 décadas. Otro segundo aspecto importante ha sido el desarrollo de una nueva generación de psicofármacos, especialmente en el ámbito de los antidepresivos y de los neurolépticos, porque curiosamente los antidepresivos y neurolépticos se descubrieron aproximadamente en los años 50 del siglo pasado. Digo, antes existían las camisas de fuerza, existían existían procedimientos de contención, pero no existían propiamente realmente actuaciones biológicas. Se descubren los psicofármacos en los años 50, pero lo curioso del caso es que durante 30 o 40 años, casi 40 años, pues no ha habido una evolución sobre ese tipo de psicofármacos, de manera que hasta los años 90, es decir, hasta antes de ayer, se estaban utilizando los mismos fármacos que se habían descubierto en los años 50. Bien, pues a partir de los años 90 se descubren unos nuevos fármacos, unos nuevos antidepresivos que sustituyen o complementan a los antidepresivos tricíclicos, como son los antidepresivos inhibidores de la recaptación de la serotonina, pues quizás el Prozac es el más conocido de todos ellos, etcétera. Y por otra parte se han descubierto también otra serie de neurolépticos nuevos, los neurolépticos atípicos, que permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes. En principio se pensaba que tenían mejores propiedades terapéuticas. Hoy se sabe ya, cuando tenemos unas investigaciones clínicas controladas, bastante rigurosas, que no han mejorado especialmente las propiedades antidepresivas o antipsicóticas que tenían los antidepresivos y neurolépticos anteriores. Pero lo que se han conseguido es realmente, digamos, mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿En qué sentido? En que los antidepresivos pues ya no producen los mismos efectos secundarios, los efectos secundarios anticolinérgicos de depresión, esto de sequedad de boca, de estreñimiento, de dificultad de acomodación visual, etcétera, y son mejor tolerados por los pacientes actualmente, me refiero a los nuevos antidepresivos. Y en el caso de los neurolépticos, pues también han posibilitado que algunas alteraciones, sobre todo de tipo psicomotor, que producían los neurolépticos tradicionales, me refiero como a la distinesia tardía, etcétera, tics, movimientos de cuello, especialmente del cuello para arriba, se ha conseguido controlarlo con estos neurolépticos atípicos. Es decir, por tanto, sin haber sido algo espectacular en cuanto a hacer frente propiamente a la sintomatología de los pacientes, pero han mejorado realmente su calidad de vida y por tanto es una aportación importante. Bueno, y en tercer lugar, que es lo que me va a ocupar a mí en los próximos minutos, se ha creado otro avance muy importante, que es la creación de tratamientos psicológicos breves y efectivos. Y esto entra dentro del ámbito de nuestra competencia profesional especialmente. Bueno, debo decir que estos 3 avances, que desde mi punto de vista son los más significativos, visto con una perspectiva de los últimos 30 años, no han tenido, sin embargo, un desarrollo o una difusión simétricos. Es decir, los 2 primeros avances, en concreto la comprensión de las bases biológicas y el desarrollo de los nuevos psicofármacos, se han extendido rapidísimamente, de tal manera que, al menos en lo que entendemos los países desarrollados, pues todos los médicos de atención primaria, psiquiatras, en hospitales, están al día, con mayor o menor intensidad, de estos avances, porque pues se han creado libros, se han creado folletos, se han creado hasta dípticos de 2 hojas o 3 hojas para quien tiene poco tiempo para leer, decirle qué es lo esencial. Se han fomentado muchísimos congresos en lugares además un tanto exóticos, donde se invitaba a esas personas, me refiero especialmente a los médicos y psiquiatras, a que acudiesen realmente a esos congresos para ponerles al día, puesto que ellos tenían poco tiempo para leer, digámoslo así, para leer en revistas científicas, de cuáles eran esos avances.
Bueno, esto tiene una explicación porque, en cierto modo, la industria farmacéutica estaba especialmente interesada en este ámbito. Debo decir que los nuevos antidepresivos pues cuestan, no recuerdo en este momento, pero 5 o 10 veces más que los antidepresivos tradicionales, con la peculiaridad además de que como tienen menos efectos secundarios, y también otro importante, el riesgo de suicidio utilizando los fármacos, me refiero al caso de los antidepresivos, que antes era alto, en el caso concreto de algún tipo de fármaco, como la clonipramina, por ejemplo, pues claro, en un paciente depresivo que se encontraba mal, podía echar mano de los propios fármacos de tratamiento para inducir un suicidio, porque la ventana terapéutica no era muy alta entre lo que era la dosis terapéutica y la dosis letal. Esto no ocurre, en cambio, con los nuevos antidepresivos, hasta el punto, y esa es solamente la anécdota que quiero señalar, que hoy en día buena parte de los antidepresivos pues no los recetan los psiquiatras, sino que los recetan los médicos de atención primaria, cosa que no hacían antes con los otros antidepresivos, porque por el riesgo que existía los derivaban habitualmente al ámbito de los psiquiatras. Al utilizarlo los médicos de atención primaria, pues quiere decir que se recetan muchísimo más. Entonces el dinero que está en juego realmente es muy alto en todo este aspecto. En cambio, y me ciño ahora a lo que nos interesa, especialmente, en el ámbito de los tratamientos psicológicos esto no ha ocurrido, porque por razones obvias la industria farmacéutica no está interesada en este ámbito, y entonces ni los colegios profesionales han contado con medios, etcétera, para hacer llegar a muchos de los psicólogos realmente cuáles son estos tratamientos efectivos. Con lo cual, debo decir que en buena medida, o hasta cierto punto, en muchos sectores de la profesión ignoran realmente qué es lo que realmente está funcionando de forma efectiva en estos momentos. No me atrevo, por supuesto, a generalizar, porque hay excepciones en todas partes, pero en cualquier caso lo que sí afirmo rotundamente es la simetría entre estos tres tipos de avances. Bueno, debo decir que hasta este momento hemos contado con un ámbito de psicoterapias que realmente es extensísimo. Ha habido algunos autores que se han dedicado a hacer una especie de inventario de las psicoterapias existentes. Ahí os señalo en la pantalla algunos de ellos. Por ejemplo, Kac-Din en el año 85 hablaba de que existían hasta 400 psicoterapias distintas. Bueno, lo que hacía era coger un listado y de ir viendo qué nombres les daban. Claro, como podemos hablar de psicoanálisis, pero claro, es que el psicoanálisis hay que adjetivarlo. Tenemos que hablar de psicoanálisis adleriano, junguiano, o un psicoanálisis lacaniano, o las distintas derivaciones que han derivado ahí. En la terapia sistémica pues también hay 3 modelos distintos, por lo menos. Quiero decir que ha sido tanto el desarrollo que se han llegado, como digo, hasta inventariar 400 terapias psicológicas. Bueno, debo decir que esto es inadmisible. Y esto no tiene ningún sentido ni desde el punto de vista científico ni desde un punto de vista riguroso, porque en cierto modo no tenemos bases epistemológicas sólidas para justificar la existencia de 400 abordamientos diferentes, me refiero a los problemas de conducta. No podemos incurrir, por así decirlo, en una especie de curanderismo emocional, sino que tenemos que limitarnos realmente dentro de todo esto a saber, porque con esto estamos creando un nivel de incertidumbre, pues por ejemplo, a los psicólogos que comienzan a ejercer su profesión. Vamos a ver, si existe tal panoplia, o sea, existe tal abanico de ofertas de intervención psicológica para hacer frente a trastornos mentales, ¿en cuáles me formo yo? ¿Cuáles aprendo? Entonces estamos en una selva en donde realmente cómo uno se abre camino. Esto no tiene realmente, como digo, ningún sentido. Bueno, yo hablo del término, no me gusta hablar tanto del término psicoterapia, sino de terapia psicológica. Simplemente porque el concepto de psicoterapia tiene una connotación semántica determinada. Las psicoterapias están más centradas o en las terapias psicológicas verbales o interpretativas del tipo del psicoanálisis y sus sucedáneos, o en técnicas que no recurren al método científico, que se basan a lo mejor en el diseño de caso único, etcétera, y que no recurren al método científico. Por eso me parece un término más neutro de hablar de terapia psicológica, que abarca lo que entendemos por psicoterapias y otro tipo de enfoques, como pueden ser las terapias cognitivo-conductuales, como pueden ser las terapias de tercera generación, etcétera. Bueno, dicho esto, que esta situación es insostenible, debo decir que entre estas terapias psicológicas he puesto algunas como ejemplo: la terapia cognitivo-conductual, las psicoterapias dinámicas, las terapias sistémicas, aunque dentro de las terapias sistémicas pues también habrá que hablar de los enfoques transgeneracionales, los enfoques estratégicos, los enfoques estructurales, etcétera. La psicoterapia interpersonal,
digamos, derivada del modelo de Sullivan, pero aplicado realmente a los problemas del aquí y ahora, y otros enfoques de distintos tipos, las terapias gestálticas, la bioenergética, el análisis transaccional, etcétera. Digo, dentro de ese abanico de alternativas. Bueno, ¿cómo abrirnos paso o cómo resolver este tipo de situación? Vamos a ver, para ello se crea un movimiento que ha sido que se ha llamado, digo, mal traducido en castellano, pero lo he dicho en varios foros y supongo que nadie me hace caso, por lo tanto yo simplemente lo digo que está mal dicho, pero en fin, se ha llamado la psicología clínica basada en la evidencia, se ha hablado de tratamientos empíricamente validados. Bueno, estamos hablando del mismo campo semántico, por así decirlo. Bueno, este enfoque tiene una serie de ventajas. Las ventajas, y luego veremos cómo se desarrolla. ¿Cuáles son? Pues miren, por ejemplo, una muy importante es la financiación de las terapias psicológicas efectivas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que sobre todo, y ahora estoy hablando, cuando hablamos en el ámbito público, si una persona va a ejercer la profesión en un centro de salud mental, en un centro de atención primaria, en un centro hospitalario, etcétera, donde su puesto de trabajo está sufragado con los impuestos de todos los ciudadanos, una persona no puede ahí desarrollar el tipo de tratamiento psicológico que considere oportuno. Tiene la obligación ética de utilizar los tratamientos que son realmente efectivos. Y un gobierno debe financiar solo aquello que realmente es efectivo. Me refiero especialmente en el sector público. El sector privado tiene otras implicaciones distintas. Me refiero, siempre que se cumplan unos criterios éticos determinados, cabe la posibilidad de que se pueda orientar realmente en otro terreno. Pero creo que solamente hay que financiar aquello que ha demostrado empíricamente ser válido. Y me parece que esto es difícilmente cuestionable. En segundo lugar, bueno, por otra parte hay un requisito, por cierto, que no se comenta mucho, pero en la LOPS, en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, de que los sanitarios deberán utilizar aquellos procedimientos que están basados en la evidencia. Es decir, es un emplazamiento legal a utilizar aquello que es efectivo. Cuando digo que es efectivo, hago la aclaración de que es efectivo en el momento actual, lo cual no quiere decir que vaya a serlo dentro de 10 años, y segundo, efectivo hasta donde puede ser efectivo, porque claro, hay trastornos mentales muy graves, me refiero a trastornos de personalidad, el trastorno bipolar, trastornos psicóticos, que no tienen hoy una solución definitiva. Pero bueno, en la medida en que el objetivo no vaya a ser curar a esa persona, pero sí mejorar su calidad de vida, pues entonces tenemos que aplicar aquellos procedimientos que son útiles para eso. Bueno, por otra parte, hay que informar claramente a los pacientes. Mira, yo el criterio que utilizo cuando veo debates sobre qué terapias funcionan o no funcionan, yo me remito, y a mí siempre me ha servido eso efectivo, pero no quiere decir que eso le sirva a los demás. Yo os digo lo que a mí me sirve como efectivo. Cuando yo veo debates de a quién tengo que recurrir o a quién voy a remitir a una persona que me cuentan que tiene un paciente pues con un trastorno de la conducta alimentaria grave o con un trastorno límite de la personalidad, yo pienso siempre en mí mismo. ¿En qué sentido? Digo, vamos a ver, si yo tuviese este problema, o lo tiene mi hijo, o lo tiene mi pareja, o lo tiene mi hermano, ese tipo de problema, ¿qué haría yo con esa persona? Me parece que el que personalicemos ese criterio nos facilita realmente el tomar realmente una serie de medidas al respecto. Y entonces, claro, un paciente, y sobre todo hoy recurriendo a Internet todavía más, pues puede encontrar 1000 tipos de soluciones que se pueden dar a sus problemas. Soluciones científicas, otras que no son científicas, otras que están basadas en sacarle dinero de una manera descarada y poco ética. Entonces, muchos pacientes que están sufriendo harían cualquier cosa por salir de su sufrimiento. Pero entonces, ¿qué criterio, cómo saben ellos si están recurriendo a una persona que, cuando digo una persona me refiero a un tipo de terapia, a un centro, ese centro es adecuado para intentar resolver el problema que a esa persona le aqueja? Esa es una responsabilidad ética muy fuerte que tenemos realmente todos los psicólogos. Es decir, hay que informar realmente a los pacientes. Entonces, la información, si tenemos un sistema de terapias basadas en la evidencia, pues se le puede informar al paciente de cuál es el estado de la cuestión, y eso, desde el punto de vista informativo y como ciudadanos, pues me parece que da una gran facilidad para intentar por lo menos orientar el camino por una serie de derroteros. Y finalmente, desde una perspectiva ética y deontológica, hay otro problema que permite resolver este asunto, que contribuye a definir operativamente lo que es la mala praxis.
Quiero decir, hoy en día, bueno, ya os ha hablado antes Vicenta de que se va a ofrecer un curso sobre problemas éticos en el ámbito de la psicología. Uno de ellos es que algunos pacientes pueden denunciar, o familiares suyos, a un psicólogo por ejercer la profesión de manera inadecuada. De manera inadecuada por varios motivos, pero en este caso al que yo me refiero, pues por no estar aplicando la terapia que es adecuada con ese tipo de paciente. Claro, si hoy en día se hace ese tipo de definición, ¿cómo sabemos o cómo un juez puede determinar si una persona se separa, lo que técnicamente se llama separarse de la lex artis, o está ejerciendo una buena praxis o una mala praxis? Pues hombre, en función de saber si la persona esa está al día y está aplicando los procedimientos que hoy en día se considera que son efectivos para resolver ese tipo de problema. Es decir, permite operativizar el concepto de buena praxis y de mala praxis. Y esto no quita, para que vuelvo una vez más a lo siguiente, esto no quita para que pueda haber pacientes que se pueden suicidar y lo van a seguir haciendo. Y es una desgracia terrible en cada caso encontrarse con ese drama. Y no necesariamente quiere decir que hay una mala praxis por parte del psicólogo que ha estado trabajando con esa persona, porque hay situaciones que son, digamos, impredecibles, o no podemos evitar a veces que personas que están trabajando en el ámbito de la violencia de género, que en un momento determinado una persona pues acabe por matar a su pareja o expareja o acabe por causarle graves lesiones. Si la persona ha actuado con arreglo a su saber y entender y con arreglo a los procedimientos que son eficaces, no se puede reprochar su conducta. O sea, con esto quiero decir que no se trata en modo alguno de judicializar un proceso ni a personas que se vayan a separar de ello. Simplemente creo que contribuye a situar las cuestiones de que no dependa luego del grado de luminosidad de un juez el que determine una cosa u otra, sino que tenga unos argumentos realmente a los que poder atenerse. Bueno, ¿cómo surgen realmente? Vamos a ver, ¿cómo surge realmente este movimiento? Pues mira, este movimiento surge en Estados Unidos, el movimiento de la psicología clínica basada en la evidencia, y anteriormente el movimiento de la medicina basada en la evidencia surge en Estados Unidos en el año 89, cuando se crea, digamos, una agencia específica, en el año 89, cuando el Congreso de Estados Unidos creó una agencia federal independiente, el Agency for Healthcare Policy and Research, que estaba presionado en gran parte por las compañías de seguros. Es decir, el planteamiento que se hacía era el siguiente: como allí gran parte de la medicina era, y todavía por desgracia sigue siendo, en gran parte privada y por tanto de diferente aplicación a los ciudadanos en función de sus ingresos económicos, muchas compañías de seguros se planteaban de que cuando una persona tenía una enfermedad, estoy hablando ahora primero de enfermedades físicas, llamémoslo así, si una persona tenía una apendicitis, tenía una enfermedad de Crohn, tenía una psoriasis, bueno, pues ¿cuál era el tratamiento indicado? Porque se encontraban que los pacientes les pasaban facturas de los médicos que les habían atendido, pues muy diversas, no digo ya solamente en cantidad, sino en el número de sesiones que habían aplicado en el tratamiento, si habían requerido un tratamiento en régimen de internamiento o en régimen ambulatorio, etc. Entonces, ante esta situación, lo que las compañías intentaron era crear, digamos, este desarrollo de decir, oye, esto no puede ser. Vamos a hacer un catálogo de las principales enfermedades y vamos a ver cuáles son los tratamientos adecuados. Entendido por tratamientos adecuados el número de sesiones que requieren, si requiere un régimen de internamiento ambulatorio, etc. Por supuesto, siempre de forma aproximada y a sabiendas de que luego puede haber excepciones, puede haber complicaciones en un cuadro clínico que requieran extender el tratamiento, etc. Pero en definitiva, marcar unos criterios. Bueno, esto parecía razonable, esto responde a un criterio economicista en ese momento y surge así este movimiento. Esto se aplica luego, aparte de las enfermedades mentales, de las enfermedades físicas, se pasa al campo de los trastornos mentales y en concreto se le encarga, me refiero en el año 93, a Diana Chambers, que estaba en la división 12 de la Asociación Psicológica Americana, que es la encargada de la psicología clínica y de la salud, pues que hiciese algo similar, que crease un task force o una comisión para determinar qué tipo de tratamientos eran adecuados para los distintos trastornos mentales. Entonces, ¿qué sistema entonces utilizan? Pues lo que hacen es que esta comisión de expertos es cuando empiezan a desarrollarse ya los procedimientos tecnológicos, me refiero del desarrollo de Internet, donde hay acceso a una información en red, y entonces rastrean las distintas publicaciones científicas donde aparecen los tratamientos que se han ido poniendo a prueba y entonces determinan qué tipo de tratamientos son efectivos para qué tipo de trastornos mentales. Entonces exigen, para considerar que un tratamiento está empíricamente validado, exigen varias condiciones que señalo en la pantalla.
el que haya 2 o más estudios controlados intergrupales. Bueno, controlados quiere decir que hayan utilizado un grupo de control, o sea, que hayan utilizado una metodología experimental, que sean grupales, que no sean diseños de caso único, y cuando sean 2 o más, siempre que no sean hechos por el mismo investigador. Porque hay investigadores que a veces nos enamoramos de nuestras ideas, que son muy buenas, pero que conviene que otros confirmen que son buenas, y no solamente nuestro propio criterio. Entonces se exigía que hubiesen habido equipos de investigación distintos. Entonces ese era uno de los requisitos. Otro es que hubiese un manual de tratamiento. Un manual de tratamiento quería decir que no bastaba con decir que se aplicaba, por ejemplo, para la depresión, la terapia cognitiva. Porque, ¿qué es eso de la terapia cognitiva? O sea, no basta con hablar de que sí, se reestructura cognitivamente, se detectan las distorsiones cognitivas, se modifican las creencias irracionales. No, no, lo que había que hacer es un diario de sesiones. O sea, ¿qué se hace en la primera sesión? ¿Qué se hace en la segunda sesión? ¿En la tercera? ¿En la cuarta? Todo eso por escrito y en un escrito relativamente claro, de manera que permitiese la replicabilidad por parte de otro tipo de investigadores. Y eso nos daba, de la misma manera que un médico cuando hablaba del tratamiento con unos fármacos, no habla solo del nombre del fármaco, habla de la dosis que tiene primero si el fármaco tiene varias presentaciones de medio miligramo, 1 miligramo, 2 miligramos, ¿cuál se utiliza? ¿Cuántas tomas se llevan a cabo? Si es en forma de monodosis o es en forma de 3 tratamientos diarios. Si se hace por vía oral o se hace por vía inyectable. Bueno, pues todos los requisitos que se hacen para ese tipo de tratamiento. Entonces, el modelo que se utiliza, aunque todavía no existía este movimiento, el primer manual existente es el manual de la terapia cognitiva de la depresión, que aparece publicado, no me acuerdo, en español, en los años 80, una cosa así, antes de que se desarrollase este movimiento, en el libro que se publica en España, en la editorial del Cercle de Bruguer, donde se habla de terapia cognitiva de la depresión. Los apéndices incluyen realmente ese diario de sesiones. Hoy, afortunadamente, disponemos de diarios de sesiones, o sea, de estos manuales de tratamiento de muchos cuadros clínicos, y por tanto estamos en línea con este movimiento. Y en tercer lugar, se requería también que fuese una muestra de pacientes claramente identificados. En concreto, como el movimiento surge en Estados Unidos, se hicieron con criterios del DSM en aquel momento, o en otros sitios podrían ser criterios de la CIE, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, lo que se trataba era de evitar que una persona dijese, no, es que yo he tratado a 20 neuróticos, cuando la neurosis no es un criterio clasificatorio, ni es un criterio que permita definir, para no mezclar, digamos, peras con manzanas y saber que los pacientes que se habían tratado en un grupo respondían todos, por así decirlo, a un mismo tipo de diagnóstico. Bueno, estos eran básicamente los criterios, digamos, exigidos. Bueno, en el primer informe, este encargo, como he dicho, se lleva a cabo en el año 89, en el año 93, y se publica por primera vez en el año 95 y luego se ha actualizado en el año 96, 98, 2001, 2005, etc. Entonces, ¿qué características presentan? Bueno, ellos desarrollan, está descrito en varios sitios, que si no a alguien le interesa pues ya le daré información, está también en mi página web. Lo que es importante es que en conjunto las conclusiones del informe de Diana Champel son que hay una superioridad clara de la terapia cognitivo-conductual sobre las demás terapias. Debo decir que, claro, sobre todo toda la gente procedente del movimiento psicoanalítico pues montó en cólera en aquel momento, porque en Estados Unidos, porque además dependía en parte su trabajo de ese tipo de situación, consideraron que esto era un informe, le llamaron despectivamente el Einstein 2, o sea, utilizando críticamente ese tipo de situación, etc. Pero claro, ¿qué ocurría? Que es que muchos tratamientos psicoanalíticos no pueden entrar ni siquiera a valorarse, porque no utilizan la metodología científica. Entonces, si he dicho antes que se requerían estudios intergrupales, con pacientes claramente definidos, con grupos de control, eso no se ha llevado a cabo, salvo excepciones, en ese ámbito psicoanalítico, por eso no entraban en ese aspecto. Pero también es verdad que hubo una terapia psicoanalítica en origen, que sí entró dentro de estas terapias efectivas, que fue la psicoterapia interpersonal, basada en el psicoanálisis de Sullivan y desarrollado por Clerman y Weisman, y fue efectiva en algunos cuadros clínicos, concretamente en la depresión y en algún trastorno de la conducta alimentaria, específicamente en el caso de la bulimia. Bien, esto, curiosamente, si esto es así, es que tiene que haber entonces algunos aspectos en común entre unas y otras terapias. Parece que tanto la psicoterapia interpersonal como la terapia cognitivo-conductual están centradas fundamentalmente en solucionar problemas, o sea, en estrategias de solución de problemas, en un enfoque centrado en el aquí y ahora,
no buceando en el inconsciente de una persona, viendo sus traumas o sus insuficiencias. Son terapias breves, en general, me refiero de 12 a 20 sesiones habitualmente. Hay algunas excepciones, por ejemplo, en los trastornos de personalidad, que pueden durar pues, un año, o, por ejemplo, en algunos trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo en el caso de anorexia restrictivas, etcétera, que pueden ser mucho más prolongados en el tiempo, pero en conjunto se trataba de terapias breves. Claro, piensen que, por ejemplo, pues un psicoanálisis tipo pues dura de aproximadamente unas 1000 sesiones, o hasta que fallezca el terapeuta o el paciente. Bueno, por aquello de que lo decía Freud, el psicoanálisis terminable o interminable. Vamos, no frivolizo porque luego hay psicoterapias breves, basadas en objetivos concretos, o sea que también se ha evolucionado desde ese mundo. Pero digo, por citar el ejemplo del psicoanálisis típico. Y luego, la característica que tienen es que están sometidas a verificación. Como he dicho, si se describe cuál es el manual de tratamiento y qué es lo que se ha hecho, pues otra persona puede aplicar eso y confirmar o rectificar los datos que ha publicado realmente un investigador. Con lo cual no es un problema de fe, sino que es un problema de conocimiento. Debo decir que yo incluso ha habido personas que cuando me han dicho que ellos tienen una formación, por ejemplo, psicoanalítica de origen y ahora tienen a lo mejor 40, 45 años y llevan a lo mejor 20 años de profesión, pues que casi que hasta les repugnaba, por así decirlo, cambiar de paradigma a esa edad, ¿no? Bueno, en fin, sin entrar en disquisiciones filosóficas acerca de todo esto, yo a estas personas siempre les he recomendado que muchas veces, pues que se centren, por ejemplo, si no se encuentran cómodos con las terapias cognitivo-conductuales, ni las conocen, ni se encuentran cómodos, pues que se dediquen, que estudien, por ejemplo, la psicoterapia interpersonal, que les es más afín en cuanto a sus postulados de origen, pero que sin embargo está desarrollada con unos principios mucho más empíricos y sujetos a verificación, y además existe un manual de tratamiento que además casualmente en este caso está traducido al castellano, o sea que ni siquiera hay que saber inglés, me refiero, para poder leerlo, ¿no? Bueno, debo decir que los criterios exigidos... eso ya lo he explicado antes. Vamos a ver, es verdad que ahora hay otras terapias psicológicas que se han desarrollado, no puedo entrar demasiado en detalle por no hacer muy largo, que se han llamado un poco redundantemente las terapias de tercera generación. Yo tengo ciertas dudas al respecto, pero en fin, debo decir que todo lo que sea abrir nuevos vías está bien, pero el nombre que hay que distinguir lo que son terapias de tercera generación de lo que son terapias de tercera. Quiero decir que hay que distinguir en qué campo nos estamos moviendo. Todavía estas terapias no están empíricamente validadas, pero es verdad que hay algunas de ellas que están sujetas a ensayos clínicos en estos momentos y que es muy posible que lo que no esté validado en este momento lo pueda estar pues, dentro de un año o dentro de unos meses. O sea, por tanto, yo en modo alguno me cierro a esa situación. Pero quiero decir que dentro de esas terapias empíricamente validadas se han metido pues, cosas muy distintas. Se han metido la terapia de activación conductual de Jacobson para la depresión, se ha metido el mindfulness o la terapia de conducta dialéctica de Linehan orientada al trastorno límite de personalidad, etc. Pero claro, el mindfulness, por ejemplo, que está muy de moda, pues en realidad no es una terapia psicológica desde mi punto de vista, porque no tiene unos objetivos terapéuticos concretos. Es una mezcla de yoga, meditación zen, relajación y autohipnosis. El objetivo es adquirir una vida más plena y cargada de sentido, pues lo cual está muy bien, pero eso no es un objetivo de la eliminación de una serie de síntomas o de unos problemas que preocupen a una persona. Está basada en la aceptación personal de las limitaciones que tiene una persona, basada en aspectos de mucho sentido común, pero propiamente no constituye una terapia psicológica en el sentido de marcar unos objetivos, utilizar unas técnicas y utilizar una estructuración concreta. Entonces me parece que esto es algo que hay que desarrollar, que hay muchas personas que hay que ver también lo que una persona busca en la terapia. Pero claro, hay personas que no vienen a la terapia con un cuadro clínico, sino que vienen con una especie de patología del sufrimiento emocional o de la infelicidad. Hay personas que no están a gusto consigo mismas, pues porque han tenido una ruptura de pareja no deseada, porque tienen un problema de duelo que no resuelven por sí solos, que se sienten solos, que tienen dificultades en la educación de hijos adolescentes, que tienen un hijo hiperactivo y no saben cómo manejar realmente ese tipo de situación, y no tienen un cuadro clínico concreto. En todo caso, cabrían en esa especie de cajón desastre que son los códigos Z de la CIE-10, pero que no encajan en un cuadro clínico. Pues es muy posible que este tipo de técnicas que a una persona se le escuche, se le ayude en su aceptación, puedan mejorarle.
¿Por qué? Pues porque muchos de los tratamientos tienen componentes no específicos y muchas de las consultas no tienen que ver con trastornos clínicos en el sentido estricto, sino con esa especie de infelicidad. Es decir, hoy la gente tolera peor el sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque tenemos mayor calidad de vida, por lo que sea, entonces no nos gusta estar mal. Si no podemos superarlo con nuestros recursos personales o con nuestra red de apoyo social o familiar, pues buscamos ayuda externa. Bueno, no quiero entrar demasiado en detalle, solamente precisar que esto hoy hay que tomarlo todavía con cierta reserva, aunque hay que estar abierto a que haya nuevos conocimientos. Bueno, debo decir también, es otro aspecto que me parece muy importante, que cuando se dice que hay ciertos tratamientos que son efectivos, que se ha demostrado que son efectivos, no quiere decir que los que se han demostrado, los que no se han demostrado efectivos no valen. O sea, eso epistemológicamente es incorrecto. Lo que se quiere decir es que a fecha de hoy esos tratamientos no han mostrado su eficacia. Lo que no quiere decir es que han mostrado su ineficacia, que es otra cosa distinta. Quiero decir que hoy están en stand-by o están sujetos a unos posibles cambios, ¿no? Bueno, debemos decir que las terapias son más bien breves, en lo que he precisado antes. ¿Por qué? Porque hay varios estudios, cito ahí uno relativamente antiguo, pero que a mí me gustó mucho, un estudio de Howard y colaboradores en el año 86, donde se ve que los pacientes, cuando avanzan en el tratamiento, lo hacen en las primeras sesiones. Si a partir de 10-15 sesiones el paciente no evoluciona positivamente, me refiero, no tiene una tendencia al cambio con los objetivos que se han trazado con él, probablemente el alargamiento de la terapia no va a mejorarle. Porque los cambios, ahí se ve como el 70% del cambio que tiene un paciente se experimentan para la sesión 24. Más allá de todo eso, el cambio es mucho más lento. Entonces, probablemente, si el paciente no evoluciona, la solución es hacer más larga la terapia. Si no, lo mejor es dar otras alternativas de tratamientos que puedan ser farmacológicos, que pueden ser a lo mejor tratamientos grupales, que pueden ser tratamientos con otro enfoque psicológico, etc. Bueno, debo decir que en este momento disponemos de mucha información en español en relación con esta psicología clínica basada en la evidencia. Hay distintos libros y guías. El primero lo escribimos nosotros mismos, el profesor Labrador, el profesor Becoña y yo mismo en el año 2000, sobre el tratamientos efectivos. El profesor Pérez y colaboradores el año 2003 escribieron 3 volúmenes, uno dedicado a adultos, otro a niños y otro a problemas psicológicos aplicados a la salud. Y recientemente el profesor Labrador y Crespo, el año pasado, pues han hecho una especie también de síntesis de algunos de los enfoques que están orientados en este movimiento de la psicología clínica basada en la evidencia. Disponemos también de distintos artículos de revisión. Nosotros escribimos uno en el año 2001, lo hemos actualizado en el 2010, pero ahí tiene el profesor Vados. Hay un número monográfico en la revista Psicotema dedicado a adultos, publicado en el año 2001, en la revista Psicología Conductual referida a niños, un número monográfico también en el año 2002. Me refiero, está apareciendo mucha información disponible en español. Hay una página web directamente, específicamente orientada a tratamientos psicológicos basados en la evidencia y en español. Ahora no me recuerdo de memoria, pero está colgada como un enlace de interés en mi página web, que se puede entrar directamente. La ha hecho la profesora María Crespo de la Universidad Complutense de Madrid. Quiero decir que la información, por tanto, hoy no se puede decir que no se tiene información o que uno no tiene dinero para comprar libros o que no sabe inglés, porque la tiene realmente al alcance de su mano, esta información. Bueno, debo decir que este movimiento, del que como ya supongo que habrán podido captar, que por mi entusiasmo pues soy un firme convencido de él, tiene sin embargo sus limitaciones. Se ha llegado a crear un máster, este año empieza a funcionar un máster, se ha reconvertido un máster de Psicología Clínica y de la Salud en función de la aparición del máster de Psicología General Sanitaria, y el máster que estaba en la Complutense sobre Psicología Clínica y de la Salud pues se va a convertir en un máster de de tratamientos psicológicos basados en la evidencia. Digo, a partir de este curso, de este octubre, por citar algunas de las últimas líneas que hay en este aspecto. Bueno, yo debo decir que este movimiento está sujeto también a críticas y tenemos todavía insuficiencias. O sea, no podemos regodearnos en este aspecto, sino tenemos limitaciones. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, las limitaciones más importantes? Miren, por una parte hay que distinguir que la eficacia no es equivalente a la efectividad, que son dos cosas distintas. Muchos de las conclusiones de estos estudios se han llevado a cabo en centros universitarios donde ni los pacientes son los mismos que en la clínica, ni los terapeutas son los mismos, ni siquiera el tratamiento es el mismo. Y me explico, vamos a ver, los terapeutas, ¿quiénes suelen ser? Pues muy frecuentemente estudiantes de doctorado con poca experiencia clínica
eso sí, con mucho entusiasmo por sacar adelante su tesis, y que se vuelcan realmente en los pacientes, pero que no es el equivalente al psicólogo clínico estándar que esté trabajando, por ejemplo, en un centro de salud mental. En segundo lugar, los pacientes tampoco son los mismos. ¿Por qué? Porque se exige que los pacientes muchas veces sean puros. Me refiero, si se va a trabajar con un trastorno obsesivo-compulsivo, pues se pide que el paciente no tenga una comorbilidad, pues por ejemplo, con una adicción, o que no tenga un trastorno de personalidad. Pero claro, es que resulta que en la práctica clínica la comorbilidad no es la excepción, es que es la regla. Entonces, si eliminamos a los pacientes complicados, por así decirlo, estamos entonces haciendo nuestro estudio sobre un tipo de pacientes que no es representativo del tipo de pacientes que aparece en la clínica ordinaria, con lo cual las conclusiones del estudio tienen que ser limitadas. Otro aspecto importante es que se pierde en perspectiva la perspectiva de las diferencias individuales. Y me explico, vamos a ver. Precisamente las personas que trabajamos en el ámbito cognitivo-conductual hemos defendido muchas veces, hemos criticado el modelo médico, hemos defendido el sistema del análisis funcional de la conducta, de la evaluación conductual, pero es que resulta que este modelo lo desmonta. ¿Por qué? Porque en la lista, que no les he traído aquí, de cada cuadro clínico, cuál es el tratamiento adecuado, digo que está publicado en todos estos artículos que les estoy mencionando, resulta que aparece para el trastorno obsesivo-compulsivo, pues la terapia de exposición con prevención de respuesta. Para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, pues la terapia de sensibilización con movimientos oculares rápidos y las técnicas de exposición. Para el tratamiento de la ansiedad generalizada, pues relajación y técnicas cognitivas. O sea, aparece como una especie de listado de cuadros clínicos y técnicas de tratamiento. Pero resulta que ahí no está el paciente. O sea, ahí lo que hay son cuadros clínicos y técnicas. Ya, pero lo que sabemos, las personas que tenemos una experiencia clínica, es que los pacientes son distintos. O sea, pacientes a los que diagnosticamos con el mismo cuadro clínico, porque hay que diagnosticarles de una manera para hacer una investigación clínica, por si una persona trabaja en un centro de salud, pues para rellenar el historial clínico, resulta que tienen muchas diferencias individuales de unos a otros. Y aquí se pierde con este modelo la perspectiva de las diferencias individuales. Y existe a veces el riesgo de que intente aplicarse el protocolo, de que el paciente se adapte al protocolo en lugar de hacerlo al revés. Y de hecho ha habido varias guías, bueno, estas son las guías que han salido desde la APA, pero en Europa, en Inglaterra, pues el del National Institute of Clinical Health, el NICE, ha sacado sus propias guías. El Ministerio de Sanidad en España, en los 4 últimos años, ha sacado de distintas guías que se pueden descargar directamente además de internet, con un enfoque, es verdad, más médico, pero yo que he intervenido en alguna de ellas, en el trastorno bipolar, por ejemplo, pues claro, debo decir que en muchos aspectos, claro, ahí se dice, se hacen árboles de decisión, de qué tipo de técnicas en cada momento, pero en cada momento del cuadro clínico. No se habla de los pacientes. Entonces quiero decir que las diferencias individuales pues realmente quedan un poco, digamos, delimitadas. ¿Por qué? Y además hay que tener en cuenta que distintos tratamientos pueden ser efectivos para diversos pacientes. O dicho de otra manera, puede haber un cuadro clínico en donde haya no un tratamiento sea mejor que el otro, sino que puede haber 2 tratamientos que sean efectivos, pero con las diferencias individuales distintas. Hubo un intento que a mí me gustó mucho, que se llevó a cabo a finales de los 90 o principios de este siglo, que se llamó el proyecto MATCH, que se llevó a cabo en Estados Unidos y que se refería al tratamiento del alcoholismo. Se hizo un estudio multicéntrico donde intervinieron en total, creo recordar que eran como unos 2.000 o 1.000 y pico pacientes, un estudio amplísimo con una inversión de dinero enorme, y el objetivo era aplicar 3 tratamientos distintos que habían mostrado ser efectivos, que era, por una parte, la terapia cognitivo-conductual, por otra, la entrevista motivacional de Miller y Rolnick, y por otra parte, la terapia de Alcohólicos Anónimos. Había estudios separados en que habían mostrado que estos tratamientos eran efectivos. Entonces intentaron, vamos a intentar, si tenemos 3 tratamientos efectivos, a ver si conseguimos determinar unos perfiles de los pacientes para saber que el tratamiento de los 3 disponibles, cuál sería el más adecuado para cada uno de ellos. Bueno, el estudio, la investigación fue un fracaso, no consiguió hacer esta equiparación, y algunos en alguna revista, desde mi punto de vista de una manera muy frívola, pues calificaron a esta investigación como una especie del Titanic de la investigación, lo cual me pareció lamentable, porque parte de la premisa de que cuando se hace un estudio pues tiene que salir lo que uno espera que quiere salir, o que quede bonito, que uno sea mejor que otro. Pero los investigadores tuvieron la honestidad, bueno, como por otra parte debe ser,
de decir que después de los estudios no consiguieron realmente el objetivo que se habían conseguido. Sin embargo, este movimiento me parece muy importante, el intentar adaptar, como digo, a las peculiaridades de cada paciente. Por otra parte, hay también una resistencia. Otro aspecto muy importante es que hay una resistencia al cambio en los terapeutas. Cuando desde el punto de vista psicodinámico se habla de la resistencia al cambio, se habla de los pacientes, ¿no? Y se decía que un paciente pues, tiene mucha resistencia al cambio, a dejar de fumar, a dejar de beber alcohol en exceso, etc. Pero claro, es que hay que señalar que también hay muchos terapeutas que tienen resistencia al cambio, que hacen suyo aquello del cada maestrillo con su librillo. Es decir, que si yo llevo haciendo esto durante 20 años, ¿cómo voy a hacer otra cosa distinta ahora? Y muestran muchas resistencias a todo ello. Y entonces esto es un aspecto autocrítico que tenemos que hacer. Y es lo que les comentaba antes, es que no puede ser que lo que uno ha aprendido en la facultad o lo que ha aprendido en los primeros años, eso va a valer a lo largo de todo su ejercicio profesional. Hombre, eso hoy en día es insostenible. Tenemos el reto permanente de estar al día cada uno en nuestro campo en el ámbito de nuestra profesión. Pero no hay que desdeñar este aspecto de que estos tratamientos no se han difundido en la práctica porque muchos no han querido que se difundiese. Digo, yo con los pacientes hago lo que quiero. Si tú lo quieres hacer eso en tu consulta privada es una cosa. Digo que también puede ser discutible, pero en un centro público esto es totalmente inasumible. Y por otra parte, debo decir, bueno, que como aspecto llamativo, y voy terminando para que no se haga excesivamente largo, quiero decir que, debo decir que vamos a ver, que de los trastornos que se han demostrado hasta el momento, que tienen tratamientos empíricamente validados, se han descrito aproximadamente unos 51 trastornos, pero en el DSM-4-TR, en el DSM-5 todavía no lo tengo en las manos y no puedo decir exactamente, pero me parece que no hay muchos cambios, hay aproximadamente unos 366 trastornos descritos. Pues bien, lo que se ha demostrado hasta ahora es que puede haber tratamientos efectivos para 51 trastornos, pero todavía hay un porcentaje muy alto de trastornos en donde estamos en unos niveles de falta de conocimiento adecuado, y es un reto para el futuro y tiene que ayudarnos a ser humildes en nuestro planteamiento y a huir de cualquier tipo de dogmatismo al respecto. Y luego, por otra parte, quería resaltar en estos últimos minutos pues algunos de los problemas de los que yo he visto que surgen en la práctica. Por ejemplo, ¿cómo se aplican estos tratamientos, digamos, en los centros de salud mental? Miren, yo me he encontrado con distintos problemas que me han llamado especialmente la atención en el ámbito de los centros de salud mental, y es lo siguiente. Primero, en muchos centros de salud mental estos tratamientos no se llevan a la práctica porque los tratamientos se llevan como en régimen de infradosis. Yo les hablo en el ámbito del País Vasco y de Navarra, que por cierto no está nada mal la sanidad pública, pero en cualquier caso les digo cómo se opera con este aspecto. Cuando viene un paciente y quiere acudir o es derivado por un médico de atención primaria a un centro de salud mental, se le atiende en general de inmediato. Cuando digo de inmediato, y ya no digo por vía de urgencia, me refiero en un plazo de como máximo de 8 o 10 días, se le atiende a un paciente para la primera consulta. Pero la segunda consulta, en muchos casos, se le da un mes después. Digo, no en todos, a veces las consultas me refiero a nivel psicológico. Esto tiene un objetivo, que es el objetivo, claro, desde el punto de vista de la administración, que es disminuir las listas de espera. Por lo que cuenta es cuando se le da la primera consulta desde que ha pedido hora. Pero claro, si los psicólogos que se quejan por una presión asistencial fuerte están dando aproximadamente visitas mensuales a los pacientes, entonces se está llevando a cabo este movimiento, digamos, en régimen de infradosis. No se está llevando a cabo el tratamiento tal como está estipulado de los tratamientos empíricamente validados. Y desde mi punto de vista, el problema no es de presión asistencial. ¿Por qué? Porque si muchos de estos pacientes se les trata así, en realidad es un seguimiento más que un tratamiento propiamente, entonces resulta que lo que hace es se les da de alta, se les manda al médico de familia para que le siga, el médico de familia en un momento determinado empeora y le vuelve a mandar otra vez al sistema y se produce lo que se llama el fenómeno de puerta giratoria. Pero claro, con este tema ¿qué ocurre? Pues que se cronifica al paciente. Entonces puede ser más efectivo hacer un tratamiento intensivo de 10 o 12 sesiones. Cuando digo intensivo me refiero a un tratamiento con una periodicidad semanal durante 10 o 12 sesiones, porque los resultados en muchos de los casos son muy satisfactorios. Entonces me parece que es cuestión de organizarlo de otra manera. Y luego hay cuestiones pues que no se aplican. Por ejemplo, pues las terapias de grupo se aplican de una forma muy limitada. Y hay casos, digo no en todos los casos, donde las terapias de grupo vienen exclusiva
o bien combinadas con tratamientos individuales, pueden ser efectivos para hacer frente y resolver el problema de la presión asistencial de la que tanto se quejan, me refiero a los psicólogos que están trabajando en centros de salud públicos. De manera que me parece que, bueno, pues que hay unas perspectivas y que tenemos que cambiar el chip y que tenemos que reorganizarlo de esta manera. No vale decir, no, como yo no puedo aplicar esto, sigo haciendo lo de siempre. No, me parece que tenemos que buscar estrategias de solución de problemas y juntarnos y plantear alternativas y dar respuestas ante la Administración en ese aspecto. Bueno, quería decir también algún otro aspecto en estos minutos finales relacionado con la competencia del terapeuta. Miren, este tema no se suele tocar habitualmente en los textos, pero a mí personalmente me preocupa especialmente. Vamos a ver, hasta el momento la mayor parte de la preocupación formativa de los psicólogos clínicos ha estado basado en los conocimientos, en el saber. De hecho, por ejemplo, pues cuando se va a hacer la selección del PIR, pues lo que se exige es que la persona tenga conocimientos para resolver con un tipo test. O sea, se centra en el conocimiento, por así decirlo. Bueno, pero ¿qué ocurre? Que nosotros sabemos que en el ámbito de los tratamientos psicológicos, además del conocimiento, hay una serie de habilidades que hay que adquirir para que el tratamiento sea efectivo. Y en esas habilidades, desde mi punto de vista, y ahora aquí esto yo no lo he investigado directamente, pero yo les hablo en función de mi experiencia, los aspectos que a mí me parecen importantes. Hay personas, hay que tener a veces a nivel cognitivo pues un cierto sentido común. O sea, hay personas que tienen, digo psicólogos, que tienen pues un cierto caos mental, bueno, también ingenieros, pero en fin, ahora estamos hablando de psicólogos, o que buscan 5 pies al gato y que realmente eso pues distorsiona realmente lo que va a ser una terapia efectiva. También lo es que las personas tengan un cierto equilibrio emocional. Hay personas que están como una chota. En todos los campos profesionales, insisto, no en el nuestro exclusivamente, pero es que esto no se toma en consideración desde el punto de vista de la selección de las personas que van a estar en contacto con los pacientes. Y esto tiene una buena responsabilidad en la varianza final del resultado del éxito terapéutico. Otro aspecto también que es muy importante es presentar, digamos, una capacidad de comunicación y de empatía. Sobre todo hay ciertos problemas, en todos los problemas, pero hay ciertos problemas, por ejemplo, todos los relacionados con problemas de tipo traumático, en donde la persona, el plus emocional que supone que el terapeuta se pone en el lugar del paciente, intenta realmente comprenderle, es un aspecto fundamental para explicar buena parte del éxito terapéutico. No es solo suficiente, luego habrá que aplicar una serie de técnicas, pero es un requisito fundamental. Y en esto no se hace hincapié en la formación de los psicólogos en este tipo de aspecto. Y luego, finalmente, el paciente tiene que captar unas ganas genuinas de ayuda por parte del terapeuta. Es decir, que una persona no puede hacer su trabajo de rutina, como lo se puede hacer en otros campos profesionales, donde está en juego el sufrimiento emocional, que el paciente capte que el terapeuta quiere ayudarle, al margen de que lo consiga incluso parcialmente. Eso facilita enormemente la mejoría, por lo menos parcial, del paciente. Quiero decir que estos elementos inespecíficos de la terapia que no se contemplan, me refiero ni en la formación ni en la selección de profesionales, me parece muy importante y que habría que ir avanzando realmente en ese terreno porque explican, como digo, buena parte del éxito terapéutico. Esto lo vemos en que yo lo veo en mi experiencia, pues de que tengo personas que están colaborando conmigo, que han sacado unas notas excelentes, pero que desde luego yo no las quiero para trabajar conmigo y desde luego si tuviese un problema no iría nunca donde ellos. Y otros, en cambio, que a lo mejor tienen menos nivel de conocimientos, pero tienen estas actitudes empáticas, etcétera, me parece que facilitan realmente el que realmente se pueda trabajar con ellos. Y este aspecto, digo, explicaría parte también del éxito que se tiene con los pacientes. En definitiva, y termino ya ahora con ello, ¿cuáles son las tendencias de futuro? O sea, ¿qué es lo que nos planteamos ante el futuro? Miren, lo que nos planteamos ante el futuro es, por una parte, parece que los tratamientos tienen que estar centrados en objetivos clínicos concretos orientados a la solución de problemas de aquí y ahora. Una persona puede estar desgraciada, puede tener una vida muy complicada. Bien, pero dentro de todo ese caos que puede presentar el paciente, hay que marcar unos objetivos clínicos. ¿Qué es lo que podemos hacer con ese paciente en los próximos meses para que mejore su situación? Entonces, trazar esos objetivos clínicos centrados en la solución de problemas. Las terapias deben ser breves y si no funcionan, entonces es mejor mandarlas a otro terapeuta, cambiar de orientación o hacer alguna otra cuestión, pero no mantenerlas realmente indefinidamente a los pacientes. Deben estar basadas en guías de tratamiento efectivas y hoy tenemos las guías de tratamiento disponibles de casi todos los cuadros clínicos, publicadas en español, con la salvedad
de que no hay que adaptarlas, como digo, al paciente, a las guías, sino al revés. Y eso, pero son un elemento de ayuda. Se están desarrollando también con las nuevas tecnologías programas multimedia. Por ejemplo, se han desarrollado esto en Inglaterra, algunos programas, por ejemplo, para hacer frente a la depresión, como el programa Beating the Blues, o programas para hacer frente a los miedos o la ansiedad, como el Fear Fighter, o para hacer frente al trastorno obsesivo-compulsivo, como el Obsessive Compulsive Fighter, etc. Pero realmente estos planteamientos son, me parece, un elemento más de ayuda, pero no tanto como para decir al paciente que venga y que se le dé un pendrive o que se le dé un link para que se baje de internet un programa. En modo alguno eso puede sustituir el efecto de la relación de la alianza terapéutica terapeuta-paciente a la que antes me refería. Y no debemos olvidar tampoco de que a veces en algunos psicólogos existe unos ciertos prejuicios médicos, en el sentido de que casi se defiende una especie de naturismo antifarmacológico. De decir, no, todos los fármacos son malos, el placebo es igual de efectivo que para hacer frente a un trastorno bipolar o para hacer frente a un trastorno psicótico. Me parece que eso no responde, digo, investigaciones específicas aparte, no responde al estado actual de los conocimientos, y nos vamos a encontrar con trastornos muy graves, me refiero con trastornos psicóticos, con el trastorno bipolar, etcétera, con depresiones mayores severas y recurrentes, en donde muchas veces el tratamiento psicológico es un plus muy importante al tratamiento farmacológico, pero no hay que plantearlo necesariamente, digamos, en competencia, porque en muchos casos estos tratamientos combinados potencian el tratamiento que solamente va a ser con psicofármacos, pero que tenemos que estar al corriente también de los avances que se van produciendo en el campo de la psicofarmacología. Y no hay que olvidar que muchos psicólogos van a estar trabajando, si trabajan en el ámbito de salud mental, con otros profesionales, como son, por ejemplo, las enfermeras, como son los médicos de atención primaria, como son los psiquiatras, y hay que acostumbrarse a trabajar en un lenguaje común, operativo, con lenguajes concretos, porque lo demás no puede haber realmente un tipo de trabajo en equipo. Y este es un reto que todavía, pues me parece que tenemos que mejorar en muchos aspectos. En definitiva, no hay que olvidar que todavía incluso, y ahora hago autocrítica nuestra, en el ámbito de las universidades, todavía sigue habiendo muchos profesores que no enseñan cuáles son los tratamientos basados en la evidencia, pero consideran que eso es una cosa de tipo cognitivo-conductual, que no hay por qué tratar, etcétera. Y este es un problema que realmente es llamativo por esa resistencia al cambio, que además de los terapeutas también están muchos profesores, en función de prejuicios ideológicos. Y también el difundir estas terapias eficaces en los centros de salud mental. O sea, me refiero, que hay que obligar, llamémoslo así, a que los psicólogos que trabajan en los centros de salud mental estén al día de lo que se esté haciendo y haya una pequeña variabilidad entre tratamientos. Por ejemplo, ¿ustedes imaginan lo que sería que yo ahora aquí me ponga mal, tenga, por ejemplo, un dolor de abdomen fuerte, vaya a la clínica de la fe, al hospital de la fe, y resulta que ahí hay un genio que cree que ha descubierto un procedimiento para la apendicitis por medio de leer por el fondo de ojo, y me aplique ese procedimiento para tratar realmente una apendicitis? Hombre, sería insólito. Lo que es exigible a que yo, si estoy en San Sebastián, donde vivo, si vengo a Valencia, si voy a Milán, voy a Londres, bueno, por lo menos a los sitios, me refiero de los países desarrollados, se me trate de la misma manera. Me refiero con los procedimientos que están basados en la evidencia. Luego habrá personas más manitas que otras, me refiero a los médicos que vayan a tratar, pero el procedimiento va a ser básicamente el mismo. Pues bien, no se ha reparado suficientemente en que cuando una persona tiene una depresión, por ejemplo, y acude a un terapeuta, las formas que pueden tener de abordar esa depresión es que son múltiples, y eso hoy en día no se sostiene. Y cuando digo no se sostiene me refiero sobre todo, una vez más, en los centros públicos, porque es verdad que luego hay personas que a lo mejor no quieren tratarse de un cuadro clínico, quieren conocerse mejor a sí mismas, hacer frente a la soledad, y es muy probable que hay muchos enfoques psicoanalíticos, por ejemplo, sean útiles, que probablemente el psicoanálisis no cura, pero si a una persona le da compañía, le sirve para conocerse mejor a sí mismo y tiene un dinero para poder invertir en eso, esto no excluye ni en modo alguno esto demoniza ese tipo de enfoques. Estoy hablando dentro de esta situación. Entonces me parece que este es el reto que tenemos. Creo que la psicología clínica basada en la evidencia es un movimiento irreversible, pero que tiene muchas limitaciones a fecha de hoy. He dicho que todavía afecta a pocos cuadros clínicos, que está basada más en la eficacia que en la eficiencia, que tenemos que avanzar mucho, y esto es un reto apasionante
pues en el que yo estoy implicado y en que les invito a que se impliquen a todos ustedes para que podamos conocer dentro de unos años, pues tener un conocimiento más preciso y, en definitiva, pues poner nuestro granito de arena para ayudar a resolver y satisfacer el sufrimiento humano. Muchas gracias. A continuación, ¿se oye, no? No. A continuación vamos a proceder a la entrega de las distinciones de los últimos colegiados y comenzaré nombrando apellidos y nombres de 3 en 3 y por favor se van acercando y van recogiendo la insignia y la acreditación personalizada. Adam Ferri Lorena, Baeza Díaz Portales Darío, Barona Quiles José Miguel. ¿Quieres ahí para seguro o no? Sí. Saludar al profesor. Estas son al revés. Al revés, así para adelante. Digo, ¿no? Sí. Enhorabuena. No te la permito porque... Miguel. Belenguer Llopis Yolanda, Bárbara Blasco Antón, Bufor Costa Vicente Juan. Caballero Marcilla Sara, Cañabete Guillem María, Cardona Marín Gloria Patricia. No han venido porque están trabajando. Casay García Zara, Charaidrobo Samin Eglader, Coret Badía Amparo. Coret Badía. Cuenca Pico Sonia, Damia Vidal María, de la Torre Biel Gema. Del barrio Albelda Iris, Herroz Pérez Francisco Javier, Estal Daríes Ceudi. Inmaculada Esteller Parra, Miguel Estudillo Montiano Miguel Ángel, Fuentes Barcos Carolina. García González Beatriz, García López María Teresa, García Segura Andrea. Gil Zaldívar Davinia, González Menchón María del Mar, Guinart Blay María. Jiménez Albundio María de las Nieves, López Fortuny Manuel, López Pérez Ana Luisa. Manuel, enhorabuena. Ana Luisa, enhorabuena.
Macías Mora Sergio, Maison María Victoria, Martínez Ródenas Amelia Concepción. Sí, perfecto. María Victoria. Gracias. Gracias. Sergio. Gracias. Martini Carolina, Miquel Gómez María, Mirandas Rivas Humberto Antonio. Hola, María. Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Enhorabuena. Montemayor Matilla Emilio, Moreno Monzó María, Muller Colomer Beatriz. Beatriz. Enhorabuena. Gracias. Muñoz Ferris Encarnación, Muñoz Guillamón Damaris, Muñoz Hernández María Francisca. Navarro Ibáñez Rocío, Nevado Sánchez María Trinidad, Pardo Lozano José Luis. Pérez Simó Olga, Rico Valdés Aurora, Riquelme Montejano José. José, enhorabuena. Luis Pedro, Rovira Salvador Isabel, Salgado Alcaide Patricia. Enhorabuena, Isabel. Alexander. Patricia. Sí, encantada. San Félix Mongor Carles, Santolaya Prego de Oliver Jesús, Santos Núñez Iria. Sofil Amador Nancy, Soler Ollero Andrea, Soria Sempere María. Torregrosa Mateo Eva, Verdoy Rodríguez Erika, Villejas Regis, Zamora Pellicer Ana María. Enhorabuena. ¿Erika? Sí, ya. Enhorabuena. Gracias. Y Ana María. Enhorabuena. Esto no debería llamar. Bueno, si no me he equivocado, ya está todo listado. Enhorabuena, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, un aplauso para los nuevos colegiados. Bueno, para terminar, comentaros dos cosas. Si veis, el colegio tiene de todo. Para eliminar la competencia, que hay un escalón que la gente va tropezando y se va cayendo. La variabilidad humana, uno lo hace desde abajo, otros se suben, otros doblan, o sea, tenemos de todos. Bueno, quitando bromas, agradeceros el hecho de estar aquí para recoger lo que es la certificación y la insignia. Comentaros, como decía el profesor Echegurúa, que es muy importante el nivel de conocimiento, el nivel de habilidades y el nivel de actitudes,
Pero yo os voy a dar 3 criterios que creo que son muy importantes para ser buenos profesionales y para, digamos, poder trabajar, que son los criterios de las 3 P's. Hay que tener en cuenta la prudencia, hay que tener en cuenta la perseverancia y hay que tener en cuenta la perspicacia. Creo que son 3 elementos que son muy importantes. Técnicas validadas, científicamente comprobadas y siempre el sentido de la lógica implícita en las cosas. Yo creo que eso es muy importante. Enhorabuena y que sepáis que tenéis el colegio a vuestra disposición. Enhorabuena. Por favor, antes de marcharos, vamos a hacer una foto aquí de familia. Las personas que sean más altas se pongan. Podríamos utilizar el escalón, ¿no?